Como siempre, es un gusto saludarlos. Gracias. Bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y gracias por continuar tomándote estos minutos. Hoy vamos a concluir esta serie que he venido llamando La ganancia de la conversión. Y quiero invitarles a que vayamos a ese versículo con el cual iniciamos esta serie en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Fue este versículo a partir del cual empezamos a hablar de este tema de la conversión. Ese versículo dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa fue la palabra que Dios habló a través del profeta Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Hay una promesa de parte de Dios, pero si se dan cuenta, también hay un efecto a la decisión. Si te conviertes, entonces vas a recibir esa ganancia, ese efecto, esa consecuencia. Y en este caso, Dios mismo involucrándose de una manera activa, de una manera viva, trayendo restauración a sus hijos. Si leemos todo el contexto de Jeremías capítulo 15, entenderemos entonces también las dimensiones de esta restauración de la cual Dios habla. Porque cuando uno más o menos, las cosas más o menos van bien en nosotros, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, y uno escucha la palabra restauración, como que uno no le da una dimensión grande. Pero cuando tú estás sin empleo, cuando estás arruinado, cuando estás viviendo un tiempo terrible de desolación, cuando estás sumido en la depresión, cuando tienes un matrimonio quebrantado, cuando tienes conflictos con tus hijos, cuando hay enfermedades terribles sobre ti, sobre tu cuerpo, es decir, cuando uno está viviendo todos esos ambientes o todos esos entornos o todas esas situaciones, escuchar la palabra restauración tiene otro sentido. Y de alguna forma nosotros debemos ser muy conscientes que la conversión tiene que ver con entender ese acto de amor de Dios, de sacarnos de una condición de ruinas y llevarnos a una condición de restauración, a una condición de gloria. Esta palabra nos ha venido dando pauta para que hablemos y estemos insistiendo mucho en que Dios nos llama a vivir una fe no falsa, no fingida, no una fe no maquillada. Hasta me recuerdo, no una fe fingida. Él nos llama a vivir una fe genuina, una fe real, una fe viva, una fe que da testimonio, una fe que está sustentada en su palabra. Y entonces eso es, o a partir de eso es que hemos venido hablando de la asociación entre la conversión y el vivir por la palabra de Dios. Y solamente para efectos de concluir esta serie, voy a recordar hasta hoy esos 9 principios del por qué es importante para nosotros vivir por la palabra de Dios. Esos 9 principios que he comentado hasta hoy, y hoy vamos a agregar uno más, que sería el número 10. Hemos dicho que la palabra de Dios nos direcciona, número 1. Número 2, hemos dicho que la palabra de Dios nos conduce
a la verdadera libertad. Número 3, hemos dicho que la palabra de Dios nos da discernimiento de lo bueno y de lo malo. Número 4, hemos dicho que la palabra de Dios es el cimiento para que maduremos realmente en la fe. Número 5, hemos dicho que la palabra de Dios nos lleva a la obediencia a Dios. Número 6, hemos dicho que la palabra de Dios nos da sabiduría. Número 7, hemos dicho que la palabra de Dios nos provoca una vida limpia. Número 8, hemos dicho que la palabra de Dios genera alegría al corazón. Número 9, hemos dicho que la palabra de Dios nos lleva al verdadero éxito, a la verdadera prosperidad. Y hoy vamos a concluir diciendo, número 10, que la palabra de Dios nos da verdadera paz. Nos da verdadera paz. Cuando Jesús habló de la paz, por ejemplo, es también muy significativo que Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Notemos esa palabra, yo no os la doy como el mundo la da. Si nosotros pensamos cuáles son los parámetros o cuáles son los estándares de la paz en el mundo, o lo que en el mundo juzgamos como la paz, entonces hay que escuchar las palabras de Jesús para entender que su estándar o su parámetro es otro completamente. Y para que veamos cuál es el estándar de la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo, vayan conmigo por favor al Salmo 119, versículo 165. Y ahí dice la Escritura: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Vuelvo a leer nuevamente. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Este es el estándar de la paz que nos da el Señor Jesús. Para conocer la paz que nos da el Señor Jesús hay que traer a la memoria Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estándar. Esos son los parámetros de la paz. La paz de Dios que nos hace vivir una reconciliación con el Padre. La paz de Dios que, si entendemos que para reconciliarnos con Dios, entonces debemos ser limpios de todo pecado y de toda maldad, entonces entenderemos en dónde y cómo se ha trabajado anticipadamente la paz en nuestro corazón y en nuestra alma. Si queremos conocer los estándares de la paz, entonces tenemos que tener a Cristo viviendo en nuestro corazón, al Espíritu de Dios morando en nuestro interior. Si queremos conocer los estándares verdaderos de la paz, hay que entonces reflejar el carácter de Cristo. Es decir, la palabra de Dios nos conduce realmente a la verdadera paz. Y la verdadera paz no es 3 días de vacaciones en la playa. La verdadera paz no tiene que ver con que ya el día 5, día 6 del mes pagaste todas tus cuentas. La verdadera paz trasciende todo eso. Trasciende todo eso. Si vamos notando la asociación de principios que hemos venido comentando acerca de lo que la palabra de Dios produce, entonces nos habremos ya dado cuenta que la palabra de Dios trabaja en muchos sentidos, de muchas formas y en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios está trabajando y trabajando y trabajando en nosotros, y en nosotros se encuentra un corazón dispuesto, un corazón receptivo,
un corazón que se deja guiar, que se deja conducir. Es decir, cuando encuentra un corazón convertido, entonces la palabra de Dios produce toda esa potencia que tiene en sí misma. Por eso tiene mucho sentido lo que el apóstol Pablo escribió cuando él escribe que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, porque la palabra de Dios, cuando trabaja en nosotros, está produciendo todo esto: dirección, libertad, discernimiento, fe, obediencia, sabiduría, limpieza, regocijo, éxito, paz. Y cuando la palabra de Dios está produciendo todo eso en nosotros, eso refleja el corazón de una persona convertida, de una persona que tomó la decisión de realmente oír a Dios, de convertirse a Dios. Y entonces esa persona experimenta también la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es: yo te restauraré y delante de mí estarás. Esa es la promesa de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Esa es la promesa de Dios. Por eso hoy te llamo: convirtámonos al Señor. No seamos más personas que levantan una bandera de la fe, pero sin ningún fundamento. No seamos más personas que levantamos la bandera de la fe a Dios solamente cuando las cosas van bien. No seamos ese tipo de personas que hablan bien de Dios cuando todo va viento en popa. No, seamos gente convertida. Seamos personas que vamos con Dios, que caminamos con Dios, que echamos mano de la fe a Dios todo el tiempo. No importa lo que se nos esté presentando, ahí mantenemos la fe a Dios, la fe a Dios, la fe a Dios, sabiendo todo lo que su palabra produce en nosotros. Saben, me gustaría terminar este tema diciéndoles: cuando yo leo todo esto, yo noto cómo esto también implícitamente es un llamado más fuerte y más fuerte y más fuerte a la integridad. Y la integridad cuesta. La integridad cuesta. Si tú realmente quieres ser íntegro delante de Dios, seguramente te va a costar. Pero tenemos ayuda, tenemos gracia, tenemos provisión, tenemos respaldo de Dios. Así que en esta hora te invito: si quieres acompañarme, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo quiero ser una persona convertida. Yo realmente quiero ser una persona convertida. Yo quiero realmente abrazar tu palabra. Yo quiero realmente vivir la fe. Yo quiero realmente dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Yo quiero realmente reflejar el carácter de Cristo. Yo quiero ser una persona que se conduce siempre, Señor, bajo tu amor, bajo tu gracia, bajo tu dirección. Quiero ser una persona convertida. No quiero ser una persona con una fe fingida, hipócrita, inestable, voluble. No, Señor. Queremos ser realmente hombres y mujeres convertidos a ti. Gracias por mostrarnos en cada reflexión, en cada pasaje, las ganancias de la conversión. Porque cuando uno realmente se convierte, hay paz, hay éxito, hay gozo, hay una vida limpia, hay sabiduría, hay obediencia, hay fe, hay discernimiento, hay libertad, hay dirección, hay todo eso, Señor, que es producido por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en esta hora y gracias, Señor, por poner tus ojos en nosotros y por tener toda la paciencia. Dice tu palabra que tu paciencia es para salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda, cristianos convertidos
no cristianos fingidos. Bendiciones.